Hola, ¿qué tal? Acá estoy preparando un video para la asignatura de programación de base de datos relacionado con el tema del uso de cursores explícitos, más de uno, que trabajan en combinación, más el tema o el manejo de las excepciones predefinidas. El contexto del negocio es el script de esto, el modelo y el enunciado va a estar disponible en el enlace del repositorio que voy a dejar en la descripción del video. Tengo la data de un club náutico en donde tengo socios que son dueños de embarcaciones que quedan, ¿cierto? O se albergan en el club náutico, y esas embarcaciones tienen amarres. Esos amarres están divididos por zonas y cada una de esas zonas está a cargo de un empleado, ya que puede tener a su cargo varias zonas, por eso esta relación acá, y el número de barcos que tiene a cargo dentro de esa zona, ¿ya? El resto de las tablas que están acá solas son normalmente las que yo debo llenar para efectos de la generación de algún informe. Y por acá al final me quedó la tabla de error de proceso, donde yo voy a ir describiendo los errores, como tengo que trabajar con excepciones, los errores que se van a ir dando. Entonces el ejercicio que tengo disponible es el que está aquí, donde establecemos que necesito, voy a quitarle la pantalla máxima a esto, voy a dársela solo a esto, ya me perdí, aquí está, pero le voy a dar al enunciado que está acá. Listo. Entonces lo que yo necesito es poder generar un informe que incluya a las embarcaciones, ya si lo miro acá, le voy a hacer un zoom, vamos para abajo, aquí está, a las embarcaciones que cuenten con 2 o más amarres y de forma independiente el detalle de todos sus amarres, ¿ya? Para revisar el gasto de luz y de agua que se registra. Este informe solo debe incluir los amarres cuyo año de la fecha de asignación sea igual a un año en particular. El informe debe incluir para cada embarcación la matrícula de la embarcación, la cantidad total de amarres que registra esa embarcación, el rango de la embarcación de acuerdo con lo que indica una regla de negocio que está definida, y que para cada amarre de cada una de las embarcaciones incluidas en el informe tengo que tomar la matrícula de la embarcación, el año de consulta, el número del amarre, la lectura de agua y la lectura de luz. Y nada más, ¿sí? La lectura de agua, la lectura de luz, voy a quitarle el zoom ahora. La lectura de agua y la lectura de luz. Y aparte de eso, el nivel de gasto de acuerdo con lo que indica la regla de negocio y el consumo calculado de acuerdo con lo que también indica la regla de negocio. Tengo 4 reglas de negocio. Existe una regla de negocio que controla las lecturas de agua y de luz, de forma que si una de ellas supera los límites establecidos, se debe registrar la transgresión a esa regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo esa regla que el negocio define. Entonces yo las reglas de negocio siempre las voy a manejar utilizando excepciones propias. Se requiere obtener el nivel de gastos que está en función de las lecturas de agua y de luz del amarre. Este rango se encuentra en la tabla rango de gastos. Para rescatar el nivel de gastos se deben sumar las lecturas de agua y de luz, dice, de un amarre. Entonces yo tengo que tener registrado, de hecho acá lo tengo, que por cada amarre yo tengo, acá están los amarres, tengo su lectura de luz y de agua, y ahí la fecha en que se asignó, la fecha en que se compró, etc. Entonces ahí en esos 2 campos es donde yo estoy registrando el consumo de, ya, que es lo que me están pidiendo sumar aquí y considerar esa suma para poder saber dentro de qué rango está. La tabla de rango de gastos se encuentra aquí, ¿cierto? Que está un poco sola, aquí está, donde tengo un ID y un rango, mínimo y máximo, y el nivel con el que está asociado ese rango. Siguiendo, la regla de negocio 3 indica que el rango de la embarcación se rescata desde la tabla rango embarcación, considerando el total de amarres de la embarcación. Entonces si tiene entre 1 y 3, si tiene entre 3 y 5, y ahí uno se da cuenta
inmediatamente en esta tabla, que está mala, ya, porque 1 y 3, si, curiosamente, la embarcación tiene 3 amarres, la consulta que yo voy a hacer me va a devolver 2 registros. ¿Ya? Eso ya está mal, ¿ya? Porque no me puede devolver 2 registros, por lo tanto me va a generar un error, y como esto se tiene que tratar con excepciones, yo sé que tengo que capturarla y hacerme cargo de ella. El consumo, la cuarta regla de negocio, que es la que menciona ahí, el consumo de se calcula considerando las lecturas de agua y de luz de los factores asociados de acuerdo a la unidad de consumo, considerando la siguiente fórmula. El consumo va a ser igual, la lectura de agua multiplicado por el factor del agua más la lectura de luz multiplicado por el factor de luz. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para construir el proceso? Todavía estamos trabajando con bloques anónimos, por lo tanto lo que me piden es ese tipo de unidad de programación, un bloque anónimo. Para esto tendré que tener presente todas las consideraciones que están acá definidas, que se deben procesar, ahí está, todas las embarcaciones y los amarres de las embarcaciones, obviamente, que se hayan asignado en un determinado año, ya que si lo miro aquí, en un determinado año, ingresado por teclado. También se solicita almacenar el resumen en las tablas, resumen de embarcación y resumen de amarre. La información de los errores se tiene que guardar en la tabla que se llama error proceso, donde está la columna ID error, que es un valor secuencial que se obtiene de la secuencia sec error. Después me dice los requerimientos de diseño y construcción. Tengo que usar variables bin, en donde voy a leer, voy a guardar el año de consulta, que voy a leer desde teclado, el límite de consumo y la fecha de consumo de agua y de luz, ya que se define en la regla de negocio, que también voy a leer desde teclado. Por eficiencia del proceso, todos los cálculos se tienen que hacer por separado, todos los cálculos deben estar redondeados, el proceso debe considerar una excepción definida por el usuario, que permita controlar si las lecturas transgreden o no esa regla de negocio que definimos, ya que tiene que ver con los límites que van a imponer, que están definidos ahí, ingresados por teclado. Entonces dice que si eso se transgrede, entonces tienen que guardarlo en la tabla de roles, y la descripción tiene que ser exceso de consumo de agua o luz. El proceso debe considerar excepciones predefinidas, que son el too many rows, el dual on index, el no data found, ya que se produzca durante todo el proceso de rescate de la información que me están pidiendo. En este caso tiene que ver con los consumos, ¿ya? El proceso, la tabla de resultados se debe almacenar todo de manera ordenada, en forma ascendente por matrícula de la embarcación. Su solución debe incluir 2 cursores explícitos, uno con parámetros y otro sin parámetros, y la solución también debe incluir al menos 2 cursores implícitos. Para efectos de la prueba, deberá ejecutar su proceso considerando los amarres asignados durante el año 2021. Ya, entonces, dicho eso, voy a quitarle el máximo a esto y voy a volver al Visual Studio. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero, hemos tratado de ir apuntando por ese lado y definiendo las tablas que voy a necesitar, ¿ya? En este caso, necesito trabajar con la tabla embarcación, ¿ya? Porque el informe se trata de ellas. Necesito también trabajar con la tabla de amarres, porque en el detalle que me están pidiendo me hablan de los amarres. Me hablan de ir a buscar rangos a una tabla que se llama rango gastos o rango consumo, por lo tanto también la voy a necesitar, ¿ya? Por lo tanto, las tablas, excepciones predefinidas y definidas por el usuario, ¿ya? Porque eso también lo tengo que usar. Entonces, acá, este es el objetivo, le vamos a poner aquí arriba porque si no, después se nos olvida. Y aquí vamos a poner tablas necesarias. Entonces tenemos la embarcación, tenemos la tabla amarres y tenemos la tabla de rango consumo. Ya eso en principio es lo que logro ver con la lectura que hicimos del enunciado, ya que acá está el rango, también necesito el rango de embarcación y las tablas embarcación y amarres, porque la embarcación es el elemento central del informe, y cuando yo hablo del detalle de las embarcaciones, aquí necesitan los amarres, ya que están asociadas a esa embarcación, y eso se sustenta todo en el modelo, porque acá tengo las embarcaciones y me doy cuenta que las embarcaciones tienen varios amarres,
¿ya? Por lo tanto, tiene sentido el que yo vaya a buscar aquí con una matrícula de embarcación todos los amarres asociados a él, ¿ya? Entonces, vamos acá. Teniendo eso, bueno, no hay mucho que expresar en términos de la cantidad de cursores que voy a necesitar porque lo dice explícito. Necesito 2 explícitos y al menos 2 implícitos. Entonces no tengo mucho que analizar ahí. Ahora, lo que hay que ver es qué incluye cada uno. Entonces, de los cursores explícitos, el primero va a ser para la embarcaciones. Ese curso me va a guardar todas las embarcaciones porque el informe me habla de eso. Y el segundo son los amarres, ¿ya? Que es el detalle de la embarcación. Entonces, de la embarcación. Entonces aquí, como yo sé que son los amarres de una embarcación, este es el que va a llevar parámetros, ¿ya? Y el parámetro que va a llevar es el número o matrícula de la embarcación, porque como quiero los amarres de una embarcación, entonces se entiende o se debería entender que lo que yo necesito en ese cursor es saber cuál es la embarcación de la cual necesito los amarres. Entonces, por ahí se justifica un poco el parámetro que contiene la matrícula de la embarcación o no sé por qué puso eso, de la embarcación, ¿ya? Con eso más o menos tenemos armado algo, ya por lo menos el núcleo de la solución del bloque, porque ya incluyo los 2 elementos principales que quiero tener, ya que son las embarcaciones y sus amarres. Entonces el bloque sintácticamente está definido por un declare, por un begin y por un end. Entre el declare y el begin va la declaración, es la sección de declaración donde van todas las variables que yo voy a usar, y entre el begin y el end es el famoso bloque de ejecución, ¿ya? O el sector, la sección de ejecución donde van las instrucciones que la máquina va a ir ejecutando a medida que vayan apareciendo, ¿ya? Entonces acá vamos a definir los cursores que habíamos dado. Uno decíamos que almacena las embarcaciones y el otro decimos que almacena los amarres de una embarcación. Entonces, acá yo voy a escribir los cursores y después debemos ser analíticos a la hora de saber por cuál voy a partir recorriendo, y si uno de ellos, ya porque tengo que recorrer los 2, si el recorrido es independiente o si el recorrido es interno, en el sentido de que recorro uno y cuando estoy recorriendo, revisando un registro del primer cursor, voy a buscar todos los otros, ya, del segundo. Que en este caso eso es lo que corresponde, porque me hablan de la embarcación y sus amarres. Lo mismo que si me dijeran la boleta y su detalle, si me dijeran los clientes y sus reservas, ¿cierto? No sé, un departamento y sus arriendos, ya, es la entidad y luego el detalle, transaccionalmente hablando, de lo que puede tener ese detalle, esa generalidad, digamos. Entonces el cursor C embarcaciones, ya, acá, si bien es cierto, el enunciado me indica que yo debo considerar las embarcaciones que tienen 2 o más amarres, ya, no me están diciendo que es una cierta cantidad de amarres, me están dando un valor fijo, me dice 2 o más, por lo tanto ese cursor en ese sentido no lleva parámetros, ya, porque necesito todas las embarcaciones que tienen que cumplir una condición, sí, pero es una condición fija, ya me están dando el valor, no me hablan de un valor general, sino que me dicen que es ese en particular. Entonces en ese sentido, acá en nuestra sentencia select va, es que si la escribo bien, así, va a ir a la tabla embarcación, que se encuentra en el modelo, ¿cierto? Y donde me dice que el total de amarres, que es la cantidad de amarres, wow, entonces ahí ya tengo un tema, porque en el modelo de datos, yo lo veo por acá, aquí, en el modelo de datos, yo, si bien es cierto, voy a partir por la tabla embarcación, el total de amarres lo tengo acá,
¿ya? O sea, aquí yo puedo saber el total de amarres. Entonces, me resulta un poco ineficiente el que tenga en ese cursor a todas las embarcaciones y después dentro del bloque, cuando lo esté recorriendo, diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Ya? Entonces, lo más eficiente en ese sentido es salir del cursor solo con las embarcaciones que van a estar incluidas en el informe. ¿Ya? Entonces, como una suerte de, no sé, voy a decirle a todo el mundo que asista a mi fiesta, pero yo en la entrada le voy a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, es un desgaste, ¿verdad? El que todos lleguen y que yo esté ahí diciendo tú debes entrar, tú no. Entonces, mejor establezco de antes la condición y que solo lleguen las personas que cumplan con esa condición. Poniendo el ejemplo, digamos, de la fiesta. Entonces, acá lo que me conviene desde ese punto de vista es de manera inmediata aquí, ¿cierto? Poniendo la condición, que ya me voy a dar cuenta que no es el where, saber cuáles son las embarcaciones que tienen más de 2 amarres. Para eso necesito sí o sí juntar con la tabla amarre, y esta le voy a poner B, y que esa tabla amarre, que esta se unen por en la matrícula de la embarcación, ahí, matrícula embarcación, le voy a poner esto para acá, estoy molestando yo misma, ahí sí, voy a poner para acá, embarcación es igual a b.matrícula embarcación, ahí no va separado, entonces ahí vamos juntos y lo voy a cambiar matrícula, no le voy a seguir el juego. Entonces, embarcación, si es que me equivoqué, no me equivoqué, ya. Entonces, acá yo puedo decir, oye, ¿qué cosas son las que necesito? Las cosas que necesitas son la matrícula de la embarcación, la cantidad total de amarres que tiene, que registra, y el rango de la embarcación. Estas dos cosas las puedo sacar de este cursor, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es contar, ¿ya? Primero voy a sacar la matrícula, a.matrícula embarcación, ¿ya? Y luego voy a establecer lo que me piden, ¿cierto? Que es el count. Me imagino que se llama, no sé cómo se llama el campo. En el amarre se llama número amarre. Entonces acá tenemos número amarre, ya, que está en el campo, o sea, en la tabla amarre. No necesito el alias porque no tengo duplicidad de nombres. Lo que sí, a esto hay que ponerle un alias para después poder rescatarlo desde el cursor. Ese no necesita alias porque no le estoy haciendo nada al campo. De hecho, va a venir así nada más. Y aquí la condición es que este valor sea mayor o igual que 2. El problema está en que, primero, como estoy usando una función de grupo y la función de grupo no está sola en el select, aprendimos en consulta de base de datos que eso era agregándole, ¿cierto?, aquello que no estaba en la función de grupo. Entonces, de esa forma, yo voy a obtener, si de hecho puedo hacer esto aquí. Y a propósito, antes de que se me olvide, aquí voy a poner al tiro el order by 1, porque dice que tenía que estar ordenado por matrícula. Entonces yo puedo ejecutar esto ahora, ya, para poder asegurarme de que anda más o menos bien, o por lo menos me arroja datos, la matrícula de la embarcación y el total de amarras. Entonces de aquí me deben salir solamente los dos primeros, ¿ya? Porque son los que cumplen con la condición, me dicen que tenga 2 o más amarres. Entonces, ¿cómo los filtro? Tengo que decir que este count, ¿cierto?, sea mayor o igual que 2. El problema está en que eso yo no lo puedo establecer en un where, porque el where filtra a nivel de filas, ¿ya? Y aquí yo necesito filtrar a nivel de grupos, ¿ya? Porque la condición está dada por lo que una función de grupo contiene. Por lo tanto, ahí ya no va en el where, sino que me corresponde que vaya en el having, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahí es que este valor que está acá, ¿cierto?, sea mayor o igual que 2, ¿ya? Entonces ahora, cuando yo haga este filtro, esta consulta,
solo me van a aparecer las dos que correspondían, ya que son las dos primeras. El resto las desecha porque no cumplían con la condición. Entonces, a esto me refería un poco con la eficiencia. Ya yo puedo, bueno, esto es un ejemplo bien burdo y solamente tengo 5 registros. No va a ser un gasto enorme el que pase 5 a que pase 2. Pero imaginemos que tengo cientos de registros y que solamente, no sé, un 10% corresponde o cumple con la regla. Entonces, ¿para qué voy a pasar los 100 si en realidad 90 de ellos no me sirven? ¿Ya? Entonces, es muy razonable y muy conveniente de que todo salga desde aquí. ¿Ya? Eso me da pie a mí para pensar inmediatamente en lo que yo hago con este cursor, que es procesar una a una cada embarcación. Entonces, ¿cómo lo recorro? Lo que más nos ayuda, porque tiene la apertura del cursor, tiene la declaración de la variable, tiene el fetch incorporado, tiene el cierre del cursor cuando se me acaban los registros, tiene la verificación de que si hay o no hay más registros, ese ciclo for. Es lo más cómodo que hay. ¿Ya? Por lo tanto, yo simplemente voy a seguir su sintaxis, for el nombre de una variable que me va a ir guardando cada uno de los registros. En este caso, mi cursor voy a iterar 2 veces sobre él porque tengo 2 registros. Ya, eso no lo sé. Yo no sé si van a ser siempre 2. Ya, puede que sean 100, 200, 500, 1.000.000, no lo sé. Ya, entonces, como yo no tengo esa cantidad, el ciclo me ayuda a decir, oye, desde el primero hasta el último que yo encuentre. ¿Que encuentres dónde? Eso se lo indico acá. Entonces dices C embarcaciones. ¿Ya? Como no llevaba parámetros, esto va directo con el loop y por sintaxis esto termina con una loop. Ya, ahí está. Entonces esto me va a permitir recorrer una a una las embarcaciones. ¿Vale? Tomo su matrícula y puedo tomar su total de amarres porque esto sale desde acá, desde el mismo cursor. ¿Qué debería hacer para cada una de esas embarcaciones? Primero ir a buscarle, ¿cierto?, el rango de consumo que tiene. Pues si voy a mirar el PDF aquí, si voy a mirar mi PDF, lo que me están pidiendo es matrícula de la embarcación, lo tengo. Cantidad de amarres que tiene, lo tengo. Rango de la embarcación de acuerdo con lo que indica la regla de negocio. Aquí está. Y para saber cuál es el rango de la embarcación, me dice que tengo que ir a la tabla rango de embarcación. Entonces, lo primero que voy a hacer dentro del ciclo es ir a buscar eso. ¿Ya? Para cada embarcación quiero obtener perdón, obtiene el rango de la embarcación. Ya, para eso lo voy a hacer con un select porque me dice que está ahí en una tabla, ¿cierto? Desde la tabla rango embarcación, ya, embarcación, y dice que tengo que ir a buscarlo en función del total de amarres. Entonces el total de amarres yo lo tengo en rec embarcación punto total amarres, que fue el valor que le di aquí a la columna, y eso va a ir apareciendo por cada registro. Between, entre, y aquí tengo que ir a mirar la tabla, la voy a mirar de aquí. X cursor, le puse la conexión. Aquí está el amarre y tengo el rango de embarcación acá. Los campos se llaman amarres mínimo, amarres máximo. Entonces voy a ir aquí y voy a decir amarres mínimo and amarres máximo. Ojo aquí, ya es un error típico que cometemos, que ponemos los valores al revés. Ya el between necesita, para operar bien, que el primer valor sea el más pequeño, ya el mínimo y luego el máximo. Ya no lo entiende de otra forma. Lamentablemente simplemente no me arroja resultados si es que yo lo pongo al revés. Ya, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí el campo se llama, voy a ir a mirarlo acá para no detener el campo se llama rango, ¿ya? Y es una letra. Entonces vamos a ir acá
y vamos a guardar el rango. Como esto ya es un cursor implícito, le va a llevar un int, ¿cierto? Y le vamos a poner rango E. ¿Ya? Y este rango E es una variable que tengo que declarar y la voy a declarar aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a poner que almacena el rango de la embarcación. ¿Ya? Entonces, y aquí me conviene buenas prácticas. Rango embarcación porcentaje, no, perdón, punto rango, que es el nombre del campo, porcentaje type. Eso me recoge el tipo de datos y la longitud. Entonces yo no me ando preocupando de eso. Listo, tengo el rango de embarcación. Entonces ahora, según el enunciado, tengo estas tres cosas, estoy ok, y me dice ahora que para cada amarre de cada una de las embarcaciones necesito ir a buscar todas estas cosas. La matrícula ya la tengo, ¿ya? Porque es la que estoy mirando en este momento, es la embarcación que estoy mirando. El año de consulta va a ser el año en el por el que me están preguntando, que es el que me va a ingresar por teclado, el número de amarre, ¿cierto? Para cada uno de los amarres, el número de amarre y la lectura de agua y de luz que tenga. Entonces, esta información es la que yo voy a encontrar en el amarre, ¿ya? Entonces, tengo que saber cuáles son los amarres de esa embarcación. Y para eso es que necesitaba mi segundo cursor. Entonces, ahora vamos a ir a definir el cursor, que se llama camarres, y que, como ya sabemos, necesita saber cuál es la embarcación que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces le vamos a poner p embarcación, ¿cierto? Que es un number, supongo que será un number. Vamos a ir a mirar acá. Número de embarcación, no, perdón, es un varchar. Varchar de 7, entonces acá igual le puedo poner el type aquí, pero vamos a poner, creo que eso nunca lo hemos hecho, el varchar 2, ¿ya? Sin longitud, ¿ya? Y un punto súper importante, ¿ya? Que en casi todos los ejercicios solo le pasamos el parámetro de lo que estoy buscando, el detalle de quién necesito. Sin embargo, acá hay un truco, ¿ya? Porque, o una pillería, como quieran mirarlo, porque me dice que son aquellos amarres cuyo año, ¿cierto?, de la fecha de asignación sea igual a un año en particular. Y me dicen un año en particular, o sea, no me están diciendo 2020, 2021, no, me dicen que puede ser cualquiera. Al final del enunciado me dicen prueba con el 2021, pero es que solamente para que pueda probar, ¿ya? No es algo que está predefinido como lo está acá, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, yo necesito pasarle el año, ¿ya? En el que haya sido asignado y esto sí es un number, este amarre. Entonces aquí arriba me falta unis, parece. Sí, aquí me falta unis. Ya, entonces ahí está list. Y aquí voy a ir a el amarre, ¿cierto? Desde la tabla amarre, from amarre, ¿ya? Y aquí la condición es que sea de la embarcación que me están preguntando, matrícula embarcación, que sea igual a lo que estoy recibiendo como parámetro, que no tengo idea qué es, por eso es un parámetro, ¿ya? Y además de eso, que la fecha, además de eso, necesito que el año de la fecha de asignación, entonces saco el año de la fecha de asignación, que creo que se llama fecha asignación, ya sea igual al PY, que es el parámetro que me están pasando, ¿ya? Siempre se los he mencionado, traten de, cuando tengo los parámetros en un cursor y después cuando tenga parámetros en funciones y en procedimientos y en todo lo que viene, tengo que preocuparme de que los esté usando, sino para qué los estoy recibiendo, ¿ya? Si lo estoy recibiendo y no lo estoy usando, tengo dos posibilidades, o lo estoy pasando y no lo necesito, o lo estoy pasando y me lo estoy ocupando, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas no es incorrecto, pero me lleva a innecesidad, ¿ya? Porque si lo paso, ¿para qué si no lo voy a necesitar? Y si lo estoy pasando y no lo estoy usando, entonces estoy resolviendo un problema que no me están pidiendo. Entonces, cualquiera de las dos situaciones va a ser un problema. Entonces, por eso hay que revisar bien. De aquí, ¿qué necesito? Necesito sacar el número de amarre
y no recuerdo qué más. El número de amarre, y la lectura de agua y de luz, ¿ya? Y el nivel de gastos, regla de negocio, y la categoría, regla de negocio. Así que estas dos las tengo que sacar yo desde el mismo cursor. En ese sentido, los campos que están acá se llaman lectura agua y lectura luz. Entonces vuelvo acá y digo que necesito, aparte del número de amarre, lectura agua y lectura luz. ¿Ya? No necesito alias porque estoy pasando los datos, o sea, los campos sin hacerle nada. Entonces ahora este cursor, una vez que yo saqué, ¿cierto?, el rango de la embarcación, tengo que ir a buscar su detalle. Entonces acá vamos a poner que procesa el detalle de la embarcación, que para contextos del informe son los amarres. Entonces, ¿cómo lo recorro? De la misma forma en que recorro el otro, rec amarre, ince amarres. Entonces, aquí necesito pasarle en el orden, ¿cierto? Aquí dije, pasémosle primero el ID de la embarcación o la matrícula de la embarcación, y eso lo tengo en mi registro de mi cursor principal, ahí, y en matrícula embarcación, ¿ya? Eso es lo que tengo en ese campo, ¿ya? Entonces, debo pasarle eso y debo pasarle el año de consulta, pero el año yo no lo tengo. Entonces, aquí le voy a poner year consulta, y esta variable que me la acabo de inventar, la voy a ir a declarar, pero no sin antes cerrar el ciclo. Loop, end loop. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir a tomar esta variable, y la voy a declarar acá. Entonces dice, almacena el año de consulta. Entonces aquí lo ponemos, y esto es de tipo number, y necesito que sea leído de teclado. Entonces aquí le vamos a poner año consulta. En mayúscula lo pongo porque recuerden que lo que va después del ampersand es lo que aparece en el cuadro de texto, así que me conviene que sea así. Ya, ahí está. Entonces mi variable year consulta se la paso al cursor, el cursor la recibe aquí como pyear y hace el trabajo que tiene con el filtro, ¿cierto? Que lo va a aplicar a los registros de la tabla amarre que vaya encontrando. Creo que la tabla se llamaba amarres, si no me equivoco. A ver, lo voy a checar. No, se llama amarres, está bien. ¿Ya? Entonces vuelvo acá y voy al enunciado. Tengo listo ahora los amarres, voy a ir procesándolo, ¿cierto? Necesito saber el nivel de gastos que está acá, porque si te fijas aquí, no, aquí, acá está. Tengo el año de consulta, que lo voy a sacar del mismo valor que acabo de leer, ¿cierto? La lectura de agua, la lectura de luz, el nivel de gastos de acuerdo a la regla de negocio. Y me dice que los gastos es la suma, ¿cierto?, de su lectura de agua y de luz, ¿ya? Entonces, si sumo los dos, me va a dar el gasto general, y es lo que tengo que ir a buscar aquí. Entonces, como tengo que ir a buscarlo a una tabla, me corresponde hacer un select sobre esa tabla. Entonces, acá es donde yo digo, obtiene el nivel de gastos del amarre. Entonces eso me están diciendo que está en una tabla que se llama rango gastos, ahí está, y de aquí voy a filtrar donde la suma de los dos, es decir, el rec amarre punto lectura agua más el rec amarre punto lectura luz, ¿cierto? Esas dos cosas se encuentren dentro del gasto mínimo. Recuerden, siempre el primero es el más pequeño, el valor mínimo del rango, y el otro es el gasto máximo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo que voy a sacar de acá
¿cierto? Es el rango, que es el rango del amarre. Entonces, perdón, el nivel de gastos. Entonces ahí está el nivel de gastos, que es una palabra, ¿cierto? Que está en el campo nivel gastos. Entonces vuelvo acá. Lo que quiero seleccionar es el nivel gastos into nivel amarre, ¿ya? Entonces aquí lo copiamos y lo vamos a guardar acá. Entonces aquí dice que almacena el nivel de gastos del amarre. Entonces eso está ahí. Y aquí voy a usar buenas prácticas. Rango de gastos punto nivel, creo que se llama nivel gasto arroba type. Entonces ahí, ¿qué es esto? Type. Entonces ahí rescato el tipo de dato y la longitud y no me tengo que estar preocupando de qué es lo que voy a guardar. Entonces si cambia la tabla va a cambiar aquí automáticamente. Tengo dos cursores implícitos hasta este momento. Creo que es lo que me pedían, así que estoy súper bien. Me pedían dos explícitos, están bien. Ya me decía uno tenía que llevar parámetros y el otro no. Todo está súper bien. Pero me estoy olvidando de algo súper importante, que es el riesgo que tiene cada uno de los cursores implícitos, que pueden generar errores, porque el cursor implícito tiene por regla el derecho a devolver un solo registro. Si no me devuelve, se cae. Si me devuelve más de uno, se cae. Entonces nosotros hemos aprendido que eso yo lo puedo controlar y que algunos lenguajes de programación me permiten el manejo de excepciones. ¿Ya? PLSQL, por muy antiguo que sea, permite eso. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos trabajando nosotros? Nosotros estamos aquí encerrando la sentencia, ¿cierto? Que me podría generar un problema en un bloque anidado. ¿Ya? Los bloques eran begin-end, eso es la parte obligatoria. El declare puede que yo no lo use, aquí yo no lo voy a usar, no necesito declarar variable, lo puedo hacer, ¿ya? Pero aquí no necesito declarar variable, solo encerrar a esta sentencia cell. La diferencia con el bloque principal es que este bloque lleva una sección que es donde yo manejo a los errores que ese bloque puede arrojar. Entonces los errores de las excepciones predefinidas son, en el caso de un select, ¿ya? Tengo 3 predefinidas, 4 en realidad, pero desde el punto de vista transaccional o desde el punto de vista de sentencias es el too many rows, las que hemos revisado, el too many rows, el do by on index y el no data found. Los que están asociados a un select son el no data found, ¿cierto? Porque no encuentre ninguno, o el too many rows, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que si eventualmente, porque puede que nunca suceda, si eventualmente esta consulta no me arroja datos o me arroja muchos, entonces el bloque o la ejecución se va a ir a esta línea. Entonces, ¿qué debería suceder aquí? Yo me tengo que hacer cargo del error. En este punto yo ya me di cuenta que se cayó. Entonces, lo que siempre me piden ahí es insertar dentro de una tabla, que en este caso creo que le llaman error proceso, ¿ya? Que afortunadamente tiene solo 2 campos. El ID del error, que me dicen que está en una secuencia, que se llama secerror, que le voy a sacar la propiedad que se llama nextval, y la descripción va a ser el mensaje de Oracle, ya que le vamos a poner. Y el mensaje de Oracle me lo devuelve. Lo vamos a dejar en una variable que se llama msg Oracle y le vamos a asignar lo que es una función que está presente en PLSQL que se llama SQLIRRM, ya que me devuelve el mensaje de error, ya la descripción. Ya, eso que a nosotros nos aparece en rojo es un texto que está guardado y que me lo devuelve el SQLIRRM. Entonces eso se lo voy a asignar aquí. Hay una variable que tengo que declarar, entonces voy acá arriba y la agrego a mi conjunto de variables. Almacena la descripción del error Oracle. Ya, entonces aquí vamos a decir error proceso creo que se llamaba descripción, sí, y
descripción y hacemos un type. Perfecto. ¿Ya? Entonces, acá estamos haciéndonos cargo del error, ¿verdad? Y lo guardo en la tabla. Entonces, inserta información del error. Listo. Lo mismo voy a hacer acá, ¿ya? Entonces acá yo hago un begin y acá, para que se entienda, ¿cierto? Sea más legible el código, vamos a hacer esto. Y acá, descaradamente, voy a copiar lo que está aquí arriba porque las excepciones son exactamente las mismas, ¿ya? Porque son las excepciones que me debería devolver una sentencia célibe, ¿ya? Entonces aquí está ese y ahí está ese. Listo. Hasta este punto ya me he hecho cargo de los errores. Estoy recorriendo los dos arreglos. Tengo los dos cursores implícitos, tengo los dos cursores explícitos, así que creo que va todo bien desde el punto de vista de los requerimientos que me están pidiendo. Tengo el rango de gastos, tengo el rango de la embarcación. Me queda solamente ver el consumo calculado de acuerdo con lo que indica la regla de negocio. Entonces, ese consumo, que es el que está aquí, tengo que la lectura de agua, ¿cierto? La tengo que multiplicar por el factor de agua, y la lectura de luz la tengo que multiplicar por el factor de luz. Ambos factores hay que ingresarlos desde teclado, ¿ya? Entonces, vamos a ir a mirarlos desde acá y vamos a calcular el consumo. Entonces, lo tengo que hacer acá, porque en este punto estoy libre de todos los errores, ¿ya? Ahí yo me di cuenta que pudo haberse caído, no haberse caído, ¿ya? Pero de todas formas yo llegué a ese punto. Esa es la gracia de las excepciones, que se cae pero sigue en ejecución, ¿ya? Se cae, pasa por la cláusula del exception y continúa, ¿ya? Por eso es que ahora, cuando nosotros nos hacemos los cargos de los errores, el programa no se detiene abruptamente, ni termina su ejecución abruptamente, porque yo me estoy haciendo cargo de los errores. Esa es la gracia de manejar las excepciones. Entonces aquí vamos a poner que calcula el consumo de acuerdo con la fórmula, ¿ya? Entonces el consumo, que va a ser una variable que tengo que ir a declarar, va a ser igual a el rec amarre punto lectura agua multiplicado por factor agua, que es una variable que todavía no tengo pero que voy a ir a definir, más el rec amarre, lo voy a lanzar para allá, ahí, amarre punto lectura luz por el factor de luz. Entonces estas dos variables que me las acabo de inventar las tengo que ir a declarar. Entonces voy acá arriba y las declaro. Entonces aquí dice almacena el factor de luz, parece que era el último que había puesto. Ahí está, y esta variable va a ser un number y la voy a leer desde teclado. Entonces con un ampersand y le voy a poner factor de luz, ¿ya? ¿Por qué no lleva comillas? Porque son números, ¿ya? Entonces no es necesario. Y acá, cuando es texto lo que voy a leer, ahí sí va entre comillas para evitar el que yo tenga que ingresarlas al momento de agregar o de ingresar el valor de la variable agua, y aquí hay que ponerle factor agua, ¿ya? Que son las dos variables que influyen abajo en la fórmula. Y también me falta el consumo. Almacena el consumo. Y esta es simplemente un number. Listo, tengo toda la información ya recolectada, calculada en varias variables. Solo me queda, atendí la última regla de negocio, atendí esta con la excepción prop y la excepción tratada, atendí esto con la excepción también tratada y me queda esta, ¿ya? Existe una regla de negocio que controla las lecturas de agua y luz, de forma que si una de ellas supera los límites, entonces se habla de transgredir la regla. Y me dice acá abajo que eso yo lo tengo que manejar con una excepción predefinida, definida por el usuario. Entonces eso lo hacemos definiendo una variable, almacena la excepción para la regla
de negocio. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner error consumo y va a ser del tipo exception. ¿Ya? Ese es el tipo de dato asociado a las excepciones predefinidas, que se unen a las que ya trae el lenguaje, que esas son las predefinidas. Y aquí yo estoy trabajando con dos por ahora. Me faltan los insert todavía, así que ahí voy a llegar a la otra excepción predefinida. Entonces, ¿dónde tengo yo el dato de las lecturas de agua y de luz? Aquí, cuando todavía no salgo del amarre. Entonces, verifica la regla de negocio del consumo. Entonces, si el reg amarre punto lectura agua supera al límite de agua, o, porque me habla que puede ser cualquiera de los dos, el reg amarre punto lectura luz supera al límite de luz, que son dos variables que voy a tener que definir. Entonces aquí vamos a poner esto para abajo para que salga un poco mejor, ahí. Entonces yo voy a indicar que se transgrede la regla de negocio, y cuando se transgrede una regla de negocio y me están pidiendo que yo maneje eso con excepciones propias, entonces yo lanzo mi excepción. Entonces ahí voy a lanzar la variable que yo definí, ya que internamente se traduce en un error propio. Yo puedo definirle mensajes y varias cosas más, pero nosotros simplemente lo lanzamos. Como estoy lanzando una excepción, voy a encerrar esto, al igual que con las predefinidas, ahí, ahí y ahí, en un bloque, donde también le voy a poner la cláusula de capturar, ¿cierto? Pero la diferencia es que ahora no va una predefinida, sino que va la nuestra, ¿ya? Y aquí yo me voy a hacer cargo del error, y aquí vamos a poner lo que me indica, ¿cierto? Voy a copiar esto aquí, porque igual tengo que insertarlo en la tabla de errores, y acá el mensaje no va a ser el de Oracle, sino el que me están diciendo en el enunciado. ¿Qué dice? Que dice lo siguiente, dice exceso de consumo de agua o luz. Entonces yo soy literal y pongo exceso de consumo de agua o luz. Ya, finalmente tengo que ir a leer estas dos variables que también me decían que estaban leídas desde el teclado. Límite de agua, acá está, entonces dice almacena los límites. Voy a poner un solo comentario para las dos. Esto es un number, y el límite de luz, que también es un number. Ya, entonces ahora, tengo que leerlas desde el teclado, dije. Entonces aquí es un ampersand, límite agua, y acá vamos a poner un ampersand igual, y vamos a decir que esto es límite de luz. Listo, ya, esto es lo que recoge toda la información, hace los cálculos, revisa, ¿cierto? Que se cumplan las reglas, que no se haya ocasionado algún error en tiempos de ejecución por culpa de los cursores implícitos. Me hago cargo de todo. Lo único que me queda es guardar la información. Entonces aquí yo tengo que hacer dos insert, porque me hablan de la tabla resumen, me hablan de la tabla acá arriba, aquí está, me hablan de la tabla resumen de embarcación y resumen amarre. Entonces tengo que hacer dos inserts, tengo que mirar muy bien dónde los debo hacer. Ya, en este caso yo estoy mirando mi código, el resumen de embarcación es un registro por cada embarcación, y el resumen de amarre, ¿cierto? Que es el que me dicen acá, ese es un registro por amarre. Entonces la lógica me dice que el insert del resumen de amarre debería ir antes de terminar el ciclo de los amarres, ¿ya? Entonces aquí dice inserta resultado en tabla de
amarre, y aquí vamos a hacer un values de los datos que necesito para el amarre. Entonces aquí voy a mirar la tablita en el resumen amarre que se encuentra por acá. Ahí está. Voy a pasarle en el mismo orden que aparecen aquí. La matrícula, eso lo tengo en rec embarcación punto matrícula embarcación, acá arriba está. Después viene el número del amarre, eso lo tengo en rec amarre punto número amarre, ahí está. Después viene el año de asignación del amarre. Ups, eso no lo saqué desde el cursor, ya, entonces lo voy a ir a agregar. Entonces aquí vamos a sacar esto y que sea este de acá. Entonces aquí vamos a poner year asignación, porque como estoy usando una función, si no le pongo un alias va a ser un poco difícil que lo pueda leer. Entonces aquí voy a copiar esto y voy a dejarlo acá abajo, aquí donde dice rec amarre punto year asignación. Listo. Después me dice la lectura de agua. Esa está fácil porque está en rec amarre punto lectura agua. Después viene la lectura de luz, rec amarre punto lectura luz. Luego viene el nivel, eso lo tengo en una variable que se llama la rescaté aquí, nivel amarre. Entonces la tomo y la dejo acá. Y luego viene el consumo, que lo tengo en una variable que se llama consumo. Ya, ese es el detalle del nivel de del amarre. Tengo un insert, ya los inserts también son peligrosos porque los inserts, en el caso de que tenga claves repetidas, ya que se daría, en este caso cuando yo repito o ejecuto el bloque 2 veces, me va a dar claves repetidas porque las embarcaciones ya van a estar registradas y sus amarres también. Entonces, no quiero que se caiga, ¿ya? Y como no quiero que se caiga, yo voy a encerrarlo acá, ¿cierto? Ahí, aquí, ahí, ahí y ahí. Y voy a encerrar esto y me voy a hacer cargo de la excepción. Como me hago cargo de la excepción, exception, when, ¿cierto? Y en este caso, un insert me lanza una excepción dup val on index, ya que significa duplicate value on index. En el fondo tengo una clave que se está repitiendo, ya. Entonces hago el then y voy a estratégicamente copiar esto que está acá arriba porque es lo mismo, ya. Incluso me lo voy a llevar hasta con el comentario ahí. Y acá tengo, en este caso fueron súper simples, solo era la descripción de Oracle, no tengo tipo de error, ni la fecha, ni el usuario, fueron súper sencillos, el ID y la descripción, nada más. Listo. Teniendo eso, terminé de revisar todos los amarres de una embarcación, ahí está el end loop, ¿cierto? Y aquí, como última instancia, me correspondería insertar resultado en la tabla de resumen, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué me queda? Ir a mirar el resumen de embarcación, que es el que está acá abajo, y tengo que poner la matrícula de la embarcación, el total de amarres y su rango. Esa está bastante fácil. También voy a hacerle el begin y el end, porque es un insert y es peligroso. Entonces hago un insert, into, resumen, embarcación, y vamos a ponerle los valores. En este caso es el rec embarcación punto matrícula embarcación. Le tengo que poner el total de amarres, que sería el rec embarcación punto total amarres, parece que se llamaba total amarres, que es el campo que rescaté al hacer el count, y finalmente el rango, que eso creo que se llamaba rango E, si es que no me equivoco.
rango embarcación o rango nivel de amarre, ahí está, rango esta es la variable, entonces aquí estaba bien, y la excepción la misma que aquí está acá arriba, entonces copio esto y lo voy a pegar acá, porque es un insert y todos los insert pueden, no es que siempre les vaya a pasar, ya, basta con que yo no ejecute el bloque 2 veces y esto no se va a caer, ya, bueno, si que lo programé bien, digamos, si lo programé mal o dejé el insert donde no corresponde, se va a caer, pero ya no por culpa del insert, sino por culpa mía porque lo puse mal, ya, entonces con eso deberíamos estar ok, me voy a mover para acá para poder ver la ejecución y voy a ir a ejecutarlo. Entonces lo seleccionamos y voy a mirar primero las tablas. El resumen de embarcación está vacío, creo, sí, y el resumen de amarre también. Ya, ambas están vacías. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y voy a ir a ejecutar el bloque. Me debería pedir tres cosas, ya, el año de consulta y el límite y el factor, los dos factores de agua y de luz. Entonces le voy a poner el año de consulta del 2021, voy a poner el factor de luz que va a ser, no sé, 5000, le voy a poner el factor de agua que va a ser 4000 y creo que me faltaba un límite, no, aquí está el límite de agua que van a ser 300, no, probable que se pase más de alguno, y el límite de luz va a ser 500. Entonces damos clic en OK. Se cayó, ya, que era una de las posibles cosas que me podía pasar. Me dice rango SQL command, no se ha finalizado la instrucción. Dice línea 19 y que esa instrucción la ha desconocido o la ha ignorado. Entonces el rango es el que me marca el error en el rango claro, porque aquí no puse un punto y coma, ¿ya? Normalmente no es la instrucción la que tiene la culpa, sino que a veces es la anterior, no es la que donde me está marcando, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar, vamos a ir de nuevo, vamos a poner el año de consulta es el 2021, el factor de luz que sea 5000, no, mucho, 3000 le habían puesto esto. Ya, el factor de agua que sea 2000, el límite de agua que sean 200 y el de luz que sean 400, ¿ya? Si se fijan, acá está son variables bins, por eso se llama variables bins, porque en tiempos de ejecución le va asignando un valor, o sea, ahí si se fijan, va eso que quedó así como antiguo, ya, o sea, como original, el estado original, va cambiando a medida que yo voy agregando los valores. Hago clic en OK y así tengo más errores todavía. Dice nivel gasto, y creo que no se llama así, rango de gastos, se llama nivel gastos, ya, entonces aquí me voy y aquí debería decir nivel gastos y me da la sospecha que también me equivoqué acá abajo cuando saqué el, no, ahí estaba ya, entonces vamos de nuevo, ejecutamos y año de consulta 2021, factor de luz 3000, factor de agua 2000, límite de agua pongámosle 200, límite de luz pongámosle 300 y OK. Ahora me dice que rango fastos está malo, entonces voy aquí y voy a donde dice rango fastos, que no es rango fastos, sino que debería ser rango gastos. Si se dan cuenta, los errores a veces son el simple tipeo, los errores de typo que le llaman. 2021, factor de luz 3000, factor de agua 2000, me voy a terminar aprendiendo más de memoria los valores que los límites de agua 200, límite de luz 300. Más errores. Entonces ahora me dice que el gasto mínimo no está
y es porque ese se llama gasto mínimo. Gasto mínimo y gasto máximo. Ya, no sé qué le molestó ahí. Me dice que lectura luz, que es un identificador no válido porque me... Entonces vuelvo acá y le digo aquí está, ahí me lo marca en rojo el visor. Gasto amarre y vuelvo de nuevo y voy. Año 2021, 2000, de agua 3000, el límite de agua 200 y el límite de luz 250. Y aquí, okay. Ya, me dice que no acepta nulos en el nivel. Ya, ¿por qué? Porque yo no me he hecho cargo ya de qué hacer cuando esto se cae. Ya, la variable debería tener un valor ya asociado a la situación en la que se tuvo que haber caído. Rango E, que es el rango de embarcación, y ese, así le hago clic aquí, el rango es, creo que es una palabra, sí, ya, entonces le voy a poner aquí un guión y voy a poner el punto y coma, y tengo que hacer lo mismo en el caso de que se haya caído para el rango de valores, o sea, para el rango de gastos. Entonces aquí, y eso es lo que está reclamando, porque el nivel del amarre, como se cayó, que esa es la tabla que estaba mala, entonces por eso se cae. No sé si me dice algo el enunciado de qué valor debería tener. No me dice nada. Acá está. Dice por definir. El nivel de gasto tiene que ser por definir y el rango debe ser guión en el caso del acá, ya, el de la embarcación. Y aquí tiene que decir nivel de amarre en mayúscula por definir. Con una sola O, eso sí. Ya. Ahora sí, por 25ª vez, año de consulta 2021, el factor de luz 200, ya 2000 era no sé, 3000, y aquí voy a ir disminuyendo, le voy a poner 100 y aquí le voy a poner 200 y voilà, ahora sí. Entonces ahora voy a ir aquí a hacer mis registros, mis validaciones. Select asterisco from resumen embarcación from resumen amarre, que son las dos tablas que me pedían llenar y que estaban vacías, ¿ya? Y que ahora deberían estar con registros. Y ahí está, las dos embarcaciones que me pedían, ¿cierto? Que eran justo lo que habíamos analizado cuando probamos el cursor, y aquí está el detalle de las dos. Esa tenía 2 amarres, ahí está, número de amarres 2, esa tenía, no, perdón, ese es el número de amarre, 2, 6, el año del amarre, porque eran solo de ese año, y las lecturas de agua y de luz, ya por definir, porque no, me faltó una R ahí, o sea, me cambié una R por una E. Y este acceso normal lo va a buscar, y aquí el consumo es lo que está de acuerdo con lo que está en la tabla. Si voy a mirar la tabla de errores from error proceso, esa igual debería estar con valores, ya, porque se tuvo que haber caído para el nivel de gastos, ya, ahí se fijan, el hora no data phone son los excesos que dan las reglas de negocio, ya. Con eso se cumple, ¿cierto?, la solución del ejercicio donde me pedían combinar cursores explícitos más las excepciones predefinidas, que en este caso son el no data phone y el too many rows, que están asociadas a un select, ¿ya? Y si hago un insert no me puede aparecer un too many rows, ¿ya? Porque no tiene sentido, ¿ya? En el insert el único error que me podría generar es el del dual on index, ¿ya? El error de negocio lo estoy manejando, controlando yo la condición. Si yo veo que la condición se transgrede, lanzo la
excepción que creé para eso, ¿ya? Y luego el exception se encarga de tomarla y de hacer lo que me digan en el enunciado que debo hacer, ¿ya? Eso es, espero que les sirva de algo, ya recuerden siempre tratar de mirar serenamente el enunciado, leerlo lo más pausado posible y rescatar la información importante, las tablas que necesito, la cantidad de cursores, cuál con parámetros, cuál sin parámetros, dónde dejaría los cursores implícitos, acordarse de que me pueden dar errores, que el insert también me puede dar un error y que eso lo tengo que controlar con las famosas excepciones predefinidas. Eso es todo para este video, que ya se extendió más de lo que yo quería, y espero que les vaya súper en la prueba de cursores explícitos y excepciones. Que estén muy bien y gracias por quedarse hasta este punto. Adiós.